Esta es una edición especial del Eco de la Noticia, donde analizamos el tema más candente de la semana. En estos días la gente habla mucho de la inseguridad, a partir del caso de Sonia, del asesinato de la empresaria Sonia Dutrelot. Un poco antes, el caso de la joven madre Liz Teresita Arzamendia, que fue asesinada por un asaltante cuando llegaba a su casa. Hay una sensación de inseguridad en la gente. Estamos presentando una serie de materiales especiales. Nuestra compañera Patricia Vargas entrevistó al ministro del Interior, Francisco de Vargas. Hola, Patricia. ¿Qué tal, Andrés? Sí, hicimos un repaso rápido, ¿verdad? Como sabrá, un momento muy candente para él, que poco o nada tiene tiempo para los medios, pero accedió a esta nota. Él habla sobre todo y lanza un poco la pelota, como se dice, en la cancha del Poder Judicial, atendiendo de que fueron más de 1.600 casos de detenciones y aprehensiones de la Policía Nacional, de los cuales apenas el 15-16%, hablaba él, estaban presos en Tacumbú, por ejemplo. Y decía que la mayoría de los casos en los que se topetaban o los investigadores resaltaban de los antecedentes de estas personas tenían que ver con la prisión domiciliaria. O sea, es como andar como Juan por su casa, tener ese tipo de prisiones, como no tener ninguna medida encima, ¿verdad? Hay mucha disconformidad, mucha crítica de la ciudadanía hacia la gestión del ministro de Vargas, hacia la acción de la policía. Sin embargo, el presidente Carter les ha dado su respaldo, ¿no? Sí, justamente ahora se va a cumplir casi 10 meses de gestión del presidente, le entregó al señor Francisco de Vargas la seguridad del país en manos propias, y él decía que está preparado para seguir, y de alguna manera la sensación de inseguridad es mucho más alta que el índice real de delincuencia que existe, decía él, ¿verdad? Es más, hablaba entre que Paraguay, el único país que está por debajo a través de Paraguay es Uruguay y Chile. Entonces, en comparación a lo que es América del Sur, ¿verdad? Mencionaba el trabajo que están haciendo la policía, la estrategia, y todo el mundo quiere saber cuál es la estrategia del Ministerio del Interior, ¿verdad? Más policía en las calles, y no se nota, ministro, pero hay más policía. La gente, donde vos te vas, ahí se cayó el techo en Capiatá, y lo primero que uno ve en las imágenes en los canales son policías. Uno le quiere acusar a quien más rápido es. Hay un fenómeno que percibimos justamente en la web de Última Hora. Alguien compartió aquella declaración de Vargas cuando había regresado de uno de sus viajes y había dicho que una muerte no es signo de inseguridad. Bueno, la gente empezó a tuitear, a, digamos, compartir, y está entre los materiales más leídos a pesar de ser un material antiguo, ¿verdad? Así que creo que interesa mucho el tema de la inseguridad. Le invitamos a los lectores a ver esta entrevista que Patricia Vargas realizó con el ministro de Vargas, que también lo van a ver en la versión impresa de Última Hora. ¿Qué análisis puede hacer la situación que ocurrió en los últimos días? Varios crímenes, uno tras otro, por decirlo de alguna manera, por la cantidad de diferencia de días nada más que se dio esta situación. Bueno, en realidad hay, si no me equivoco, 3 hechos que tuvieron un impacto social muy fuerte, hechos punibles que tienen que ver con la vida y la propiedad de las personas, es decir, robo con resultado de muerte. El crimen más deleznable que existe en el orden constitucional es el de matar para robar. Así las cosas, decir que la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior está implementando estrategias preventivas muy fuertes, principalmente apostando a la presencia policial efectiva, y digo doblemente efectiva, en la vía pública. Pero aquí esto amerita un análisis bastante más profundo, porque todo esto tiene que ver con la impunidad también. Cuando hablamos de impunidad, hablamos de crímenes no castigados, y allí es donde la gestión judicial entra a tallar como un elemento fundamental para que los delincuentes, haciendo un poco hincapié en lo que se llama el principio de prevención de la ley, dejen de delinquir por temor al castigo más que por otra cosa. Yo creo que las cifras lanzadas últimamente son elocuentes, de más de 11.000 personas en calidad de detenidos y aprehendidos que la Policía Nacional ha puesto a disposición de la justicia en los últimos 6 meses. Solo un 16% ha pasado a la Penitenciaría Nacional. Ciertamente que esto es mucho más grande que
también solo la gestión judicial, políticas de reinserción social, las causas de la delincuencia, la extrema pobreza, la inequidad social, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, ni qué decir la droga y el alcohol. Lo que estamos simplemente diciendo es que la policía es apenas una pata de toda esta mesa, en la cual entre todas las instituciones estamos obligados a dar una solución definitiva. Nosotros apostamos a estrategias fuertes con la Policía Nacional. Las demás instituciones deben acompañar también esto. ¿Cuál es la principal estrategia del Ministerio del Interior? La gente de repente dice, ¿qué es lo que hace el Ministerio del Interior? Usted me dice, más policía en las calles, ¿esa es la principal estrategia o hay otras que no conocemos? Hay que entender algo. Desde el Ministerio del Interior estamos obligados por ley y por Constitución Nacional a implementar políticas en materia de seguridad. Las políticas se operativizan a través de la Policía Nacional y, bueno, una de ellas, y habida cuenta de esta presión social que se genera por estos hechos que han tenido una connotación muy importante, que por cierto están en su gran mayoría resueltos, los que dan cuenta de que sus autores son reincidentes, algunos de ellos con frondosos antecedentes, para no decir todos, y casi todos jóvenes a quienes se les ha aplicado la medida sustitutiva, como ser prohibición de salida del país y a la de arresto domiciliario, incumpliendo. Estos crímenes se hubieran evitado si estos jóvenes o estos autores, estos reincidentes hubieran estado en la penitenciaría. El arresto domiciliario de alguna manera es como estar libre otra vez, porque recordemos que el caso del joven que casi mató a Camila Vallejo, que él tenía también un arresto domiciliario que fue otorgado por un juzgado. Bueno, y ahí están las consecuencias. Si este arresto domiciliario hubiera sido una medida cautelar de prisión preventiva, él no hubiera podido estar en las calles para cometer ese crimen. Los números, si no me equivoco, dan cuenta de que aproximadamente en estos casi 10 meses, o un poco más de 10 meses, más de 60 efectivos policiales fueron dados de baja por incumplimiento a la ley orgánica policial y algunas actuaciones de los mismos también han traído aparejadas investigaciones criminales, las que continúan independientemente de haber sido sacados de las fuerzas policiales. De aquí a poco vamos a tener otra sesión extraordinaria del Tribunal de Calificación, en los cuales ya tenemos más de 20 de casos también listos para ser sacados de las filas policiales. Ministro, ¿y por qué ahora se siente más esa sensación? O sea, valga la redundancia, se siente más esa ola de inseguridad que en otro tiempo. Es cierto que hay un índice de sensación mucho más alto que los crímenes. Bueno, esa es una característica que no es exclusiva de la República del Paraguay, sino más bien de los países latinoamericanos, en lo cual la sensación de inseguridad es inversamente proporcional a algunos países que, como Paraguay, inclusive han tenido un decrecimiento en la tasa de delincuencia. Yo quiero dar números muy elocuentes. Por ejemplo, la tasa de homicidio, que siempre se utiliza como ejemplo porque es la que menos subregistros o cifras negras ofrece. Paraguay tiene una tasa de homicidios decreciente de hace 5 años, una tasa de 8.1 homicidios por cada 100.000 habitantes por año, que está muy por debajo de la media para Latinoamérica y solamente para ser más explícitos, en ese sentido, los únicos países que tienen una tasa menor que la de Paraguay en Sudamérica son Chile y Uruguay. De alguna manera, también es el ministro que más críticas recibe en los últimos tiempos, porque obviamente a la gente lo que más le preocupa es el tema de la inseguridad. Ni siquiera hay tantas quejas en contra del ministro Olacén. Por dar un ejemplo, por el caso de inundaciones, por ejemplo. Desde mi percepción, y esto lo digo ya personalmente, esto se ve exacerbado por una serie de críticas que existieron desde el comienzo de la gestión, sin siquiera darle oportunidad de trabajar a uno, que iniciaron con un origen político y fueron marcando la tendencia, para lo cual se fueron sumando estos hechos de elevada connotación social. Y fíjense, y yo quiero poner un poco de énfasis sobre esto, también se ha generado un ambiente. Yo no quisiera ser que fue orquestado, pero se habló de mi supuesta renuncia en varias oportunidades. Últimamente estuvo corriendo en las redes sociales una nota en la cual yo sino me autocalificaba de ineficiente y renunciaba. Yo creo que toda esa percepción fue trabajada también por estos hechos. ¿Cuál es el delito o el crimen o cuál es la situación que más está azotando en cuestiones de seguridad? Los que definitivamente afectan más a la seguridad pública, al ciudadano de a pie,
a aquella persona que espera el colectivo en la vía pública o se traslada en la misma a su trabajo o a su lugar de estudio, el tema de los motoasaltantes, ¿verdad? Gente que ya sea con arma blanca o con arma de fuego y utilizando motocicletas, literalmente aprieta a los transeúntes para apropiarse de sus teléfonos celulares. Usted llegó a hablar en algún momento inclusive de una nueva política respecto a los famosos conocidos como motochorros, ¿verdad? ¿Cuál sería esa estrategia de la policía con esta gente? Porque recordemos también que no se puede generalizar a quien todo lo que usan motos serían... Claro, desde lo que se puede hacer, lo que se puede hacer desde el punto de vista policial es lo que estamos haciendo. Primero, un control disuasivo mucho más fuerte en la vía pública, porque tenemos una gran cantidad de automotores y motos que circulan en forma irregular en la vía pública, sin matrícula, sin los famosos papeles, y eso escapa de repente a la gestión policial. Hay que acompañar también esa suerte de intención de formalizar nuestro parque automotor desde otras instituciones. Pero hay un control interno de parte del ministerio con esos policías, que uno encuentra de repente algún asaltante que fue abatido de alguna manera o fue herido y que tiene chalecos de la policía, elementos que pertenecen a la policía, balas que tienen que supuestamente son de la policía. ¿Hay un control interno de eso? ¿De un policía? En realidad lo que tiene que ver mucho con la utilización de implementos policiales es los de los chalecos, ¿verdad? Sí. Tenemos toda una oficina, la Policía Nacional tiene toda una oficina encargada de hacer un seguimiento a ese tipo de artículos que se utilizan para la gestión policial, pero muchos de ellos, recordemos que son dados de baja y tienen un mecanismo, digamos, legal para ingresar al mercado, ¿verdad? Y no hablo exclusivamente de los chalecos, pero obviamente que también se está tratando de combatir muy fuertemente para que estos implementos que debieran servir para la custodia de la ciudadanía no se utilicen para lo contrario. Ministro, ¿qué opina de esas presiones que le dicen al presidente, esos políticos, de alguna manera importante porque están en el Congreso, le seguimos apoyando al presidente, pero que mueva al ministro del Interior, que saque? O sea, Mira, es un condicionamiento tal vez. Yo no sé si es un condicionamiento, eso es decisión exclusiva del presidente de la República, y si continúa en esa decisión es porque hay confianza en base a la gestión. Yo no quisiera entrar en el juego de calificar a los que emiten ese tipo de opiniones, simplemente decir que vivimos en democracia y cualquiera puede vertir sus opiniones, pero es muy fácil decir esto no funciona. Mucho más difícil es ofrecer soluciones. Ministro, así en una frase, ¿cuál es el principal obstáculo que tiene el Ministerio del Interior en este momento para bajar esa sensación de inseguridad? Porque finalmente lo que usted lo pone un poco en la picota en el sentido político hablando, no de que vaya a salir o no, pero es la sensación lo que a la gente le preocupa muchas veces. Y a nosotros también. Cuando uno habla de percepción o sensación de inseguridad, no lo hace con la intención de desviar la atención o sacarle la nalga a la jeringa. Simplemente decir que las acciones de la Policía Nacional y de las demás instituciones del Estado son las que finalmente van a incidir en esa percepción. Sí, no es solo la policía, es a eso a lo que me refiero. Claro, cuando le pregunté hace rato cuál es el principal crimen o delito, me decía los motochorros que nosotros que se suele notar ciertamente. Están también conocidos como los peajeros o los tortoleros, para hablar en términos más comprensibles. Principalmente aquellos casos que aquejan a los ciudadanos en la vía pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vía pública debe ser objeto de control y prevención de la Policía Nacional. La Policía Nacional puede detectar a los delincuentes, pero lo que la policía le cuesta mucho y no puede hacer por sí sola, por cierto, es que la sociedad genere delincuentes. Ministro, ¿van a poner en ese sentido policías en esas zonas importantes? Porque uno va en las paradas de colectivo y solamente en las principales, y solamente le estoy hablando de Asunción, y no ve muchos policías en las calles. Está trabajando en ese sentido, pero es obvio también que los delincuentes busquen actuar en aquellos lugares donde menos control hay. Un delincuente, por una cuestión obvia, no va a ir a cometer un hecho punible frente a donde están trabajando efectivos policiales, y es difícil también cubrir todo el espectro del área metropolitana. Hace rato mencionaba usted de que inclusive había gente... El delincuente debe tener miedo de cometer el hecho punible, y ese miedo solamente se va a instalar en ellos si saben que van a ir a la cárcel. Entonces, ¿usted está de acuerdo con aumentar las penas para los
Y lo que pasa es que una política de modificación legislativa, de aumento de penas, por sí sola tampoco va a traer soluciones. Aquí hay que trabajar, tiene que trabajar la justicia, tiene que trabajar la policía, tiene que trabajar nuestro sistema penitenciario. No olvidemos que también aquellos que ingresan a las cárceles salen después con una alta probabilidad de volver a delinquir, porque de repente es la única opción que encuentran. Claro, porque hay un plan de verdadera reinserción social. Es muy fácil también decir los delincuentes tienen que ir a la cárcel, pero y cuando salgan de la cárcel, si no tienen opciones laborales, ¿qué van a hacer? Obviamente que van a recurrir a la misma actividad, a no ser que tengan miedo de volver a la misma. Ministro, ¿cuál es la estadística que usted dio a conocer al presidente? Que el presidente de Japón dice, las estadísticas me dicen que las cosas están haciendo bien. El ministro se queda por ese motivo. Bueno, son muchas. Nosotros en lo que va a la gestión, periódicamente hemos elevado datos numéricos sobre el actuar de los motochorros, el actuar de los peajeros, las tasas de homicidios, el índice de incautación de sustancias estupefacientes, la lucha contra el contrabando y principalmente, y aquí yo quiero hacer particular mención a esto, la gestión policial con respecto a las bandas de crimen organizado. En los últimos meses se han desarticulado importantísimas bandas que se dedicaban al asalto a transportadoras de caudales, a explosionar cajeros electrónicos, a bandas que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito, falsificadoras de billetes, laboratorios de preparación y tráfico de sustancias estupefacientes. La lucha contra el crimen organizado es encarnizada y los resultados son, desde mi punto de vista, irrebatibles. Ministro, la política salarial para los policías, ¿cómo considera usted? ¿Está en un salario, por decirlo de alguna manera, normal? ¿Aún falta el aumento? Porque de alguna manera también desmotiva a los policías el salario bajo. Creo honestamente que los policías deben ganar más, pero para favorecer esa intención de aumento de sus emolumentos salariales, también eso debe ir acompañado con una confianza de la población en la Policía Nacional. Hay un internismo aquí, o sobre todo podríamos hablar, en la comandancia de la policía, que de alguna manera le pueden jugar en contra de un grupo que quiere sacar al comandante, quiere entrar, entonces van tirando de repente datos que no son ciertos o versiones no ciertas. Bueno, esas son amenazas que ciertamente siempre van a existir. La estructura policial es muy grande, es una estructura verticalista, no deliberante, y la intención o la esperanza por acceder a cargo de relevancia, bueno, de repente está en la naturaleza humana, ¿verdad? Siempre y cuando eso no sea organizado y no amenace a la estructura policial, pues bueno, no quiero decir que es aceptable, pero deberíamos determinar nuestro actuar para que no incida en la seguridad del país. El caso de Arlan Fix, un chico que lleva ya hoy 84 días, mejor dicho, secuestrado. ¿Qué novedades hay o qué podemos decir al respecto? Novedades, obviamente. Bueno, que se está trabajando diariamente en eso a nivel de inteligencia. Públicamente no hay mucho que se pueda decir. Estamos determinados a devolverlo con vida. Esa es nuestro desafío principal en esa área de trabajo. También un poco hacer mención que a la actividad usual que existía hace unos meses de este grupo criminal, llámese ataques a unidades policiales, ataques de estancia, se ha afectado notablemente, con una presencia policial también efectiva con controles en aquella zona de influencia. ¿Qué es lo que más cuesta en el norte? ¿Por qué no se puede? Es como si fuera una zona santa, pero para los delincuentes, o sea, que no se puede... Mira, yo no hablaría de una zona santa para los delincuentes. En primer lugar, señalar, y si alguien puede verificar lo que estoy diciendo, sería muy saludable, ¿verdad?, para comprender esta cuestión. La sensación, la percepción, la conciencia en el norte del país es muy diferente que la que tenemos aquí. Estamos hablando de una zona vasta del país, con una región no homogénea. Hay zonas pobladas, semipobladas, zonas boscosas, que no son pocas como mucha de la gente lo plantea, y de repente este grupo criminal, que es muy reducido, justamente toma como fortaleza el hecho de ser poco, ¿verdad? Porque su detección se vuelve mucho más complicada.
podemos decir, ministro, que falta de alguna manera el apoyo de otras instituciones también en esa zona del país, o a nivel país, generación de empleo. Y vamos a ir directamente a los reclamos sociales, los cuales son las constantes. Se habla de una presencia del Estado, una falta de presencia del Estado, que ha sido histórica en aquella región del país. Allí sí tenemos todas las instituciones una obligación con la sociedad. Y yo creo que se está trabajando muy positivamente, se han generado coordinadoras de acción, me consta que hay instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura que están actuando directamente en aquella zona con acciones civiles. Se habla de un proyecto de aumentar a 35 años el servicio, creo que es 30 años actualmente el servicio de la policía. Así mismo. Se habla de un proyecto de 35 años, ¿es mucho, es poco, está bien 30 años, hay que aumentar? Mira, yo sé que hay un proyecto de ley que está en el Parlamento, no quisiera emitir opiniones personales con respecto a ese tema, me gustaría conocer los fundamentos más que otra cosa. Yo en este momento no estoy por aceptar o rechazar ese proyecto de ley. Ministro, ¿hay asesoramiento internacional en el caso de Arlan Fix? Sí, lo hubo, lo hay y va a seguir habiendo, ¿verdad? Acá hay que señalar una cuestión muy en particular, porque yo escuché en los últimos días que se señala como una cuestión muy puntual. ¿Por qué no se le llama a los colombianos que trabajaron directamente en el proceso de negociación en otros secuestros? Sí. Es que justamente eso es lo que no hubo acá, un proceso de negociación. Estos criminales también han buscado la forma de disminuir sus posibilidades de ser capturados o detectados, también van evolucionando. El hecho que no abran una puerta de negociación, ya sea con los familiares, ya sea con el Ministerio ha sido durante esos procesos de negociación en secuestros anteriores que se le ha dado tiempo a los organismos de seguridad para ir a trabajar y detectarlos finalmente. Esa brecha de tiempo que históricamente fue muy larga y que con la utilización de celulares se permitió su detección, la han eliminado en esta oportunidad. Ministro, ¿le llamó el presidente en estos días o usted lo llamó? ¿Qué le tuvo que hablar? Sí, nosotros estamos en contacto permanente y con respecto a todos los hechos que se suscitan a nivel seguridad y orden público. Bueno, esta ha sido la entrevista con el ministro de Vargas, nuestra compañera Patricia Vargas. Habló también del tema Arlan, Patricia. Sí, habló del tema Arlan y claramente hay una diferencia, decía él, entre el caso Arlan y el caso Fidel Zavala, en donde las negociaciones estaban abiertas entre el EPP y el gobierno o la familia, más que nada la familia, pero en este caso hay algo muy importante, decía, no hay nada abierto donde nosotros podamos entrar a negociar, ¿verdad? Y cuenta lo del asesoramiento internacional que siempre hubo, ¿verdad? Pero destaca sobre todo eso, lo de lo cerrado que está el EPP y la forma totalmente diferente de negociación, por decirlo de alguna manera. Sin duda un importante material que ponemos a consideración de los lectores junto a otras entrevistas, notas y reportajes que vamos a seguir realizando sobre el tema de la inseguridad ciudadana.